Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tenía años que no escuchaba este tema. Ahora, de Franco De Vita. Un tema extraordinario para iniciar así este programa, esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela, que la hacemos con mucho cariño desde el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, en este momento en enlace con Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana. Como siempre, llevándoles a ustedes informaciones, noticias, comentarios, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y la migración venezolana en el mundo. Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue a través de Radio San José de Cúcuta 1160, de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web oficial www.siemprevenezuelaradioweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludan en el Control Master a José Ramírez, a Robinson Cárdenas y a Oscar Díaz, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y el activista de los derechos humanos en el estado de Tamacuro, Orlando Moreno, fue trasladado a los tribunales penales este miércoles en Tucupita. Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, ha sido el encargado de suministrar la información a través de sus redes sociales. Además, pide a los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro su inmediata liberación. Moreno destacó que un equipo de abogados del Foro Penal, así como activistas de derechos humanos, familiares y amigos de Moreno, están a las puertas de los tribunales penales en Tucupita a la espera de la audiencia ante el juez segundo de control, la juez Lisgriana Palma, quien tendrá que tomar la decisión de mantener la detención o liberar inmediatamente a Orlando Moreno. Él lleva años apoyando a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en ese estado de Venezuela, en del Tamacuro. Hoy quien defiende es la víctima, destacó Wilfredo Romero. Y descarado, así arremetió Arreaza contra el director de la Human Rights Watch para las Américas. El canciller del gobierno chavista, Jorge Arreaza, calificó este miércoles de descarado al director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, tras un informe en el que la organización denuncia los aberrantes abusos de militares de Venezuela en los combates fronterizos con grupos irregulares colombianos. Su organización sesgada es financiada por el Congreso de los Estados Unidos y oscuros empresarios del país que más guerras, violaciones de derechos humanos y destrucción pues han generado en la historia de la humanidad. Usted no es más que un agente. Esta reacción de Arreaza se suma a la que ya ofreció el pasado lunes cuando desestimó el mencionado informe y lo tachó de infame, aseverando que solo pretende aumentar la presión intervencionista sobre la nación suramericana. Definitivamente al señor Arreaza le han dado el papel de payaso. Dentro del gobierno de facto de Nicolás Maduro, Arreaza es el payaso que pone la cara para tratar de congraciarse y hacer reír a la sociedad internacional, a la comunidad internacional. Mire, Arreaza, usted le dice descarado al informe de Human Rights Watch, le dice cualquier barbaridad a Human Rights Watch, y resulta que toda esta información está basada en hechos verídicos reales que el propio gobierno le ha costado desmentir. Entonces sale usted con su versión patana del asunto diplomático. Sale usted que se ha caracterizado por ser el malandro de las relaciones exteriores de Venezuela en el mundo. Usted es el malandro, usted no tiene la diplomacia en su sangre, usted no tiene la capacidad de saber comunicar y lo han puesto entonces de payaso para salir a cada rato a desmentir lo que no se puede desmentir. Lo de Apure no se puede desmentir. Lo que ha pasado con la violación de derechos humanos en Venezuela no se puede desmentir. Entonces ahí está usted como un payaso, el señor canciller, le queda muy grande ese título, canciller del chavismo, Jorge Arreaza. Y expulsado diputado Winston Flores de la fracción parlamentaria de Voluntad Popular y evalúan expulsarlo del partido. La expulsión del partido Winston
Flores, de las filas de la fracción parlamentaria de la Asamblea Nacional, pues dio a conocer la instancia parlamentaria a través de un comunicado en el cual también solicitan considerar la posibilidad de su expulsión de la militancia en la organización política. El texto del comunicado de la tolda naranja expresa: la fracción parlamentaria de Voluntad Popular informa a la opinión pública que debido a elementos comprobados que evidencian tracción a los principios de valores y a la confianza de nuestra organización, el diputado Winston Flores ya no pertenece a esta fracción de este partido político. La fracción parlamentaria solicitó a las autoridades e instancias partidistas correspondientes que, de acuerdo a los estatutos, se investigue y determine la responsabilidad perteneciente, que considere también la expulsión del diputado Flores de las filas de ese partido. Bueno, y algo preocupante: tráfico internacional de niños con sentencias emanadas de Venezuela, denuncian padres de víctimas. Esto fue publicado durante el día de hoy en el portal informativo curadas.com, que señala lo siguiente: el tráfico internacional de niños con sentencias emanadas de tribunales de Venezuela están denunciando a madres y padres venezolanos. Para llamar la atención sobre este grave hecho, se declararon en huelga de hambre frente a la sede de los tribunales del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Caracas. Unas 15 madres y padres, en representación de 60 progenitores, recurrieron a la huelga de hambre para denunciar las irregularidades que se vienen presentando en esas dependencias legales. Hay un tráfico internacional de niños con sentencias emanadas de Venezuela, aseguró el abogado Martín Yeimoniat, director de la ONG Fundación Venezolana de Niños Sustraídos y Retenidos y Desaparecidos, y uno de los padres que ha sido distanciado de su hija. Las irregularidades son muchas, pero la consecuencia ha sido la separación de los padres y de los menores, sin la posibilidad de que esto lo puedan ver, ya que no saben dónde se encuentran. Por eso en sus denuncias hablan de sustracción y desaparición de niños. Saben que algunos han sido llevados fuera del país y otros se encuentran en Venezuela, pero aún así no han podido tener contacto con ellos. Hay casos de niños españoles a quienes llevaron a Chile, o niños argentinos que ahora están en Perú por custodias o permisos de viaje emitidos con tribunales venezolanos. Se trata de niños que no son venezolanos y que tampoco residen en Venezuela. Esto es grave. Es decir, los tribunales venezolanos, según esta denuncia, algunos tribunales estarían emitiendo sentencias que les sirven a los que trafican o se llevan a los niños a otros países para demostrar una supuesta legalidad en el traslado. Niños que ni siquiera son venezolanos son presentados como niños venezolanos con sentencia que le permite viajar a otros países y asentarse en otros países. La denuncia promete que se va a generar todo un revuelo en relación a este tema. La denuncia se han hecho con nombres y apellidos, principalmente de abogados y jueces, buscando las sanciones personales, porque esto no puede seguir pasando, indicaron los voceros de la fundación. Se han comunicado con la Organización de Estados Americanos. El mismo Yeimoniat, el abogado que es presidente de esta fundación, ha sido víctima de una sentencia con medida de alejamiento y por ello tiene 4 años sin ver a su hija. La juez de mi caso se acaba de inhibir la semana pasada. Alega que yo ofendí su majestuosidad y por decir públicamente que en Venezuela hay un fraude judicial y tráfico internacional de niños con sentencias de tribunales venezolanos. Su hija nació en Estados Unidos, ahora está en Brasil. La última vez que Yeimoniat estuvo en ese país fue en el 2019, pero no ha podido volver a ver a su hija por la pandemia del coronavirus y por la decisión tribunal. A pesar de haber viajado hasta Sao Paulo, no pudo ver a su hija. Este es un señor que tuvo una hija en Estados Unidos, por lo tanto es ciudadana norteamericana, y un tribunal venezolano le ha dado una sentencia a la madre de la niña para que la niña se la lleve a Brasil sin el consentimiento del padre. Esa es la situación. Y con una orden de alejamiento también, que es efectiva a nivel internacional. Es grave lo que se denuncia aquí. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui desde Barranca, departamento de La Guajira. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, con las noticias que están impactando del Cesar, el Magdalena, la costa atlántica y La Guajira. Transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, y Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira.
Saludo cordial a mis buenos amigos, los panes de siempre, Alan Peralta y Nancy Pacheca, y por supuesto ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. 3 días de confinamiento total tendrán los municipios de la costa atlántica. Van más de 3.000 casos de COVID-19 en 24 horas. El Atlántico tiene actualmente la más alta tasa de mortalidad por el COVID-19. Tribunal ordena aplazar movilizaciones ante el riesgo de contagio masivo. Investigan orígenes de desechos sanitarios en Puerto Colombia. Valledupar y Sincelejo con el 100% de ocupación de las camas UCI. Posible cierre total de las ciudades en el día de hoy. Capturados por ataque en el norte tenía 41 anotaciones. Con un Carraquilla conciliador arrancó el trámite de la tributaria. Solo el 38.5% de los barranquilleros puede consumir 3 comidas diarias. River Plate versus el Junior, un partido para jugar con fuego en el corazón. Preocupa la informalidad en la costa caribe, lo dice la consejera de los derechos humanos. Las pruebas Saber 11 serán el 21 y 22 de agosto para calendario A. Estamos en una situación realmente crítica de consumo de oxígeno, lo dice el ministro de la Salud. Otro abril sin Festival Vallenato. Telecaribe, 35 años de tradición como la televisión mancondiana. Este 1 de junio llegará a las salas de cine El Olvido que seremos. Yeder Romero es operado con éxito en Valledupar. Denuncian reclutamiento de menores en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Magdalena. Nuevo horario por toque de queda para conocer y visitar el castillo de San Felipe. Envían a la cárcel a presunto sicario alias Mono Paisa. Expertos se muestran de acuerdo con suspender las marchas en el país. El dólar superó la barrera de los 3.700 y mantiene la tendencia alcista. El peso tenía una depreciación diaria de 0.63%. Falleció en Montería Elena Skak, madre del ministro de Ambiente. No le tuve miedo a Pablo Escobar, mucho menos a Carrasquilla, lo dice César Gaviria. Colombia pidió a los Estados Unidos que le donen o vendan vacunas de AstraZeneca. Falleció en Bogotá el fundador de los gimnasios Cerro Mar en Riohacha, Luis Ondorgoitia Jaraba. Fiscal Francisco Barbosa destacó a la seccional de La Guajira por el esclarecimiento de investigaciones en el último año. Por concusión capturan a militar en operación del CTI de la Fiscalía de La Guajira y el Gaula. 1 millón de vacunas de Sinovac llegaron ayer al país. Jurisdicción Especial de Paz llama a versión a 4 excomandantes de la FARC por crímenes en el Cauca y en el Valle. Repuntan los contagios del COVID-19 desde ayer martes 27 de abril. Más de 8 billones de pesos se invertirán en los proyectos de energía eólica en La Guajira. Distrito inició proceso de empalme para recuperar las competencias de educación. Familias guayú indígenas siguen alertando sobre casos de COVID-19 en sus comunidades. 12 jóvenes deportistas participarán por San Juan del Cesar en los Juegos Supérate. Capturan a 38 personas en España por falsificar tarjetas de residencia para colombianos. Dueños de bares, discotecas y billares realizarán plantón frente a la alcaldía de Riohacha en La Guajira. También el alcalde de Riohacha, Ramiro Bermúdez, aún descarta el confinamiento total en la capital de La Guajira. La Guajira también rompió récord de muertes de COVID-19 en un día, 21 fallecidos. En Mesa Técnica de Salud harán análisis epidemiológicos en población indígena de La Guajira. Dueños de estaderos y billares de Fonseca protestan por dura crisis económica. Largas filas en puntos de pago de ayuda del gobierno preocupa por el aumento de contagios en Albania. A sanción presidencial, ley que permite repatriar presos colombianos desde China. Encuesta indica que cayó favorabilidad del alcalde de Cartagena, William Dow. Hoy se inician pruebas del nuevo acueducto de Turbana. Más de 30 casas totalmente inundadas en Arjona por el desbordamiento del arroyo San Jorge por las fuertes lluvias. Manager de Silvestre Dangond desmiente fiesta con gobernadores en Monpó. En Barranquilla habilitan hotel para atención de pacientes COVID-19. Procuraduría inhabilita por 10 años al exalcalde del Carmen de Bolívar. Violencia en el Cauca se debe a la gran medida de narcotráfico, lo dice el ministro de la Defensa.
Cumbre de Turismo reconoce el papel de la mujer en la recuperación del sector. Logré competir y ahora me siento con más confianza, lo dice el deportista Andrés Pila, arquero de Bolívar, ganador en Guatemala. Giovanni Olcheda es el mejor bateador de los Mulos del Bronx, los Yankees de Nueva York. Fallecen en Bolivia comandantes del cuerpo de bomberos, rector de una escuela y la ex concejal. Según comerciantes de Maicao, el año pasado fue mejor, este año aún no ha despegado. Lideran el primer Consejo de Salud Territorial en Barranca, La Guajira. Población con discapacidad pide ser priorizada en vacunación. Mineros de Antioquia anuncian paro en rechazo al proyecto de ley. Colombia, Rey Panamericano de Pesas, equipo nacional, viaja con sed de triunfo a Uruguay. El ciclista Superman López mostró fortaleza en Romandia. Récord, precio interno del café supera la barrera de 1.3 millones. Ya en debate sobre la regularización de los cigarrillos electrónicos en Colombia. Afectaciones críticas por crecientes de quebradas en Dabeiba. Ley antichancleta fue aprobada. Primer pico. Vías de Bogotá fueron bloqueadas esta madrugada. Cerraron varias vías de Transmilenio. 88.000 venezolanos en el Magdalena se verán beneficiados con el estatuto de migrante. Radican proyecto de ley contra la deforestación en Colombia. Por unanimidad, Partido Liberal no votará la reforma tributaria. Dos grandes aliados en materia de turismo, Colombia y México. Ministro de Agricultura confirmó que en el Magdalena y el Cesar no hay registro de aparición de Furaguas R4T. América de Cali sufrió segunda derrota en Copa Libertadores. Aplazado Juegos de Titanes de Barranquilla y Cafeteros de Armenia por evitar los contagios del COVID-19. Aplazan hasta el 1 de junio la reapertura de salas de cines en el país. Centros en operación de moderna unidad flotantes del Parque de Tanqueros de Coveña. Falleció la psicóloga Manuela Monsalve, hermana del alcalde de Malambo, región Caribe. Capturan en Santa Marta y expulsan del país a norteamericano condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Desconocidos incendiaron casa a mujer trans en Bolívar. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Bueno, y este ha sido el reporte de Carlos Ucate y el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y fíjate, Nancy, hay que comentar esto. Lo acaba de publicar Tamara Suju, que es una abogada, defensora de derechos humanos y especialista en el tema militar. No en balde su padre fue general de la República en Venezuela. Tamara Suju comenta en relación al ataque, la emboscada que sufrieron los militares venezolanos por parte de la guerrilla colombiana durante el pasado fin de semana y que causó la muerte por lo menos a 12 de este grupo militar. Señala que Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa de Venezuela, abandonó a sus hombres en combate. 34 oficiales fueron llevados en helicóptero a zona de alto peligro donde más de 200 guerrilleros de la FARC estaban en su campo. Los helicópteros aterrizaron como si aterrizaran en la casa de los guerrilleros de la FARC. Esperaron hasta que se bajara el último. Iniciaron fuego. Los 34 oficiales respondieron 7 horas al fuego esperando refuerzos que nunca llegaron. Es la versión que tiene Tamara Suju de los hechos ocurridos en el estado Apure. Lo que le agrega un poco más de gravedad al asunto. Porque los enviaron a que los fusilaran. 7 horas lucharon y esperando que llegaran refuerzos, y estos refuerzos nunca llegaron, según, repito, lo dice en su página web Tamara Suju, quien es defensora de derechos humanos y especialista en el tema militar. Lamentablemente esa situación entre más días más aumenta porque las fuerzas disidentes de la FARC tienen ese territorio apropiado y por orden del mismo gobierno de Nicolás Maduro, porque el mismo gobierno le da ese amparo y esa soberanía del pueblo venezolano y envía a esta gente que aun siendo especialistas en el área no estaban capacitados para la experiencia que la gente de las FARC tiene, sí, que son gente de monte. Fue una pésima operación militar. El que planificó, los que planificaron esa operación militar, si tienen ética, si tienen decencia, si tienen decoro y honor militar,
deberían haber renunciado ya a sus cargos. ¿Y sabe cuál es el descaro más grande todavía? Que saben que cayeron en combate, que dieron y prestaron sus vidas para poder realizar ese enfrentamiento. Caen y ni siquiera son capaces de mandarlos a recoger. Exacto. Para entregarlos a sus familiares. Si es verdad lo que dice Tamara Suju, 7 horas tuvieron de oportunidad, de chance para apoyarlos y no los apoyaron. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Cariñito de mi vida, de uno de los viejos, de Diomedes Díaz. De verdad que mueve un poquito y da calor a esta hora aquí en la ciudad de Cúcuta, un día fresco. Ayer llovió muy fuerte aquí en la ciudad y hoy pues a pesar de no haber llovido ha sido el día fresco. Bueno, Nancy, ¿recuerdas aquella campaña de Cáritas que estamos apoyando? Esa campaña para recolección de medicinas en el estado Táchira. En el estado Táchira. Bueno, te tengo noticias. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policía del Estado Táchira impidieron este miércoles 28 a los voluntarios de Cáritas de la diócesis de San Cristóbal instalar puntos de recolección de medicamentos e insumos médicos en la Plaza Bolívar y en otros sitios de la capital tachirense, a pesar de tener permiso de la alcaldía, según lo denunció el director de Cáritas, el padre Ricardo Ramírez. Los puntos instalados por 30 voluntarios en el marco del teleradio maratón de la campaña Compartir Medicinas para Salvar la Vida, que se lleva a cabo en 6 lugares de San Cristóbal y en otros municipios del estado Táchira, con el fin de crear un banco de medicinas que permita ayudar a quienes lo necesitan. Entonces tenemos a unos funcionarios policiales que, porque les dio la gana, no dejaron instalar los puntos de recolección de medicinas. Sin embargo, el teleradio se realizó. Se habilitaron otros espacios y se pudo concluir con la actividad. Lamentablemente, hay que decirlo, o sea, hay gente que no tiene corazón, porque esto no era para enriquecer a así nadie. hacen ellos siempre. Sí, esta gente definitivamente no tiene corazón. Estas eran medicinas que a lo mejor hasta vida de ellos mismos o familiares de ellos se pueden haber salvado con esas donaciones. Sin embargo, bueno, le colocaron obstáculos. Pero la iglesia y Cáritas logró concluir la actividad y ojalá haya sido un total éxito. Y Iván Simonovic, hemos recibido 189 denuncias sobre la corrupción en Venezuela. Iván Simonovic indicó que la página seguirá funcionando para hacer la denuncia. La persona solo debe ingresar a la página web Comisión Seguridad Venezuela y seguir los pasos. Pues a través de la página web creada por la oposición venezolana el pasado mes de marzo, la Comisión Especial de Seguridad del gobierno interino de Juan Guaidó recibió 189 denuncias sobre los casos de corrupción ocurridos en Venezuela. Así lo informó el representante de esta comisión, Iván Simonovic, en un video que difundió en su cuenta en Twitter. Hasta ahora pues llevamos 189 casos registrados y de estos el 80% están relacionados con la corrupción. Los demás pues es terrorismo, narcotráfico, violación de derechos humanos, legitimación de capitales. Esto pues es lo que ha venido indicando. Sin embargo, Iván Simonovic no dio detalles sobre los casos que se habrían denunciado ni sobre los funcionarios que estarían implicados. También aseguró que las denuncias fueron procesadas y que permitieron crear más de 200 vínculos con los denunciados por medio de la plataforma que fue creada hace poco más de un mes. Cualquier persona que tenga una nueva información sobre hechos de corrupción pues puede denunciar de manera anónima. Con los aportes que se espera recibir a través de esta página web, Simonovic hizo hincapié en que su comisión seguirá trabajando de forma diligente y además silenciosa para luchar contra la corrupción en Venezuela. Bueno, y hay otra gente que también está trabajando sobre el tema de la corrupción en Venezuela, pero en este caso es un grupo de periodistas pertenecientes a varios medios, entre ellos está el diario Tal Cual de Venezuela y otros medios internacionales que están investigando la corrupción del gobierno chavista durante los últimos 22 años. El pago de sobornos para la obtención de contratos públicos, la legitimación de capitales, son los hilos conductores de la mayoría de las investigaciones por corrupción venezolana que se han abierto en 21 países del mundo a través de la investigación Chavismo INC. 86 casos están allí siendo investigados por los medios de comunicación. 21 países se encuentran involucrados y relacionados a estos casos de corrupción en Venezuela. 38 de ellos de Estados Unidos, 9 de España, 6 de Argentina, 4 de Colombia, 3 de Brasil, Ecuador, Portugal, República Dominicana,
2 de Italia, Liechtenstein, Suiza, Uruguay, 1 de Andorra, Aruba, Bolivia, Bulgaria, El Salvador, Haití, México, Panamá y Puerto Rico. 751 personas estarían involucradas en estos casos. Un desfalco con ramificaciones globales es el caso de Venezuela. Y esta investigación, Chavismo INC, sigue gracias a Transparencia Venezuela, al grupo Conectas, que vincula a medios de comunicación y periodistas de toda Latinoamérica, y también medios diversos, entre ellos el diario Tal Cual. Vean ustedes hasta dónde llega la corrupción. Han escarbado, apenas han escarbado, y ya hay 86 casos. Leíamos hace algún tiempo que era 300 mil millones de dólares lo que la corrupción le había robado a Venezuela. Y entre más se escarben, más se encuentran. Sí, 751 personas involucradas en estos 86 casos. Ay, Dios mío, por eso que no quieren entregar el poder. ¿Usted qué cree? ¿Que esa papita caliente la van a soltar así de fácil? No, olvídese. Así está. Bueno, y en Siempre en Venezuela, Alan y audiencia, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya en nuestro segundo reporte, desde La Guajira, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre. Venezuela, Venezuela, siempre. Falleció en Bogotá el fundador del gimnasio Cerromar de Riohacha, Luis Ordogoitia Jaraba, uno de los 3 socios fundadores del gimnasio Cerromar, con sede en Riohacha, falleció en la ciudad de Bogotá. Así lo dio a conocer en una comunicación la entidad educativa, la cual lamenta el sensible fallecimiento de este hombre. Cabe anotar que esta es una de las segundas muertes que se registra entre los fundadores, ya que en agosto del año pasado falleció el primer rector y socio fundador Carlos Vergara en Bucaramanga. Que en paz descanse. En otro orden de idea, derriban la estatua de Sebastián de Belalcázar en medio de manifestaciones en Cali. Un grupo de manifestantes derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar ubicada en el oeste de Cali, de acuerdo al reporte que entregaron las autoridades. En ese sentido, uniformados de la Policía Nacional tomaron el control de la situación para evitar mayores alteraciones en el orden público y más daño en los monumentos de la capital del Valle del Cauca durante el día de hoy. Cabe resaltar que el resto de la ciudad también se registraron bloqueos de vías en el marco de la jornada del paro nacional. Se conoció que los manifestantes arribaron desde antes de las 4 de la madrugada a los puntos de concentración como Samico en el norte de la ciudad y bloquearon con llantas una de las principales entradas de Cali. Igualmente se reportó que protestantes derribaron cámaras de fotos direccionadas en el sector de Puerta Rellena. Caribe, Bolívar. Desconocidos incendiaron casa de mujer trans en Bolívar. A través de un comunicado, Caribe Afirmativo, organización que lucha por los derechos de la población LGBTI, rechazó el incendio ocurrido en la residencia de la quinceañera, una mujer trans que hace parte de los procesos en la Casa de Paz en el Carmen de Bolívar. Ella había sido víctima días atrás ante las intensas lluvias que azotaron el municipio y provocaron estragos en su vivienda, dejándola en condiciones vulnerables, pues su casa está ubicada a orillas del arroyo Alférez en el barrio Las Palmas, expresó la organización Caribe Afirmativo. La organización concluyó que personas inescrupulosas habían incendiado su casa ya que habían recibido amenazas en días anteriores. Se conoció que la quinceañera es una mujer trans que se dedica al reciclaje con habilidades de liderazgo, que participa activamente en los procesos de la Casa de Paz del Carmen de Bolívar y junto con otras mujeres trans de Montes de María vienen liderando procesos para que los gobiernos locales, frente a la coyuntura que ha generado la pandemia, garanticen la protección y el bienestar de las personas trans. 3 personas de la vida pública del municipio de Uribia, frontera colombo-venezolana, fallecieron en centros asistenciales en Maicao y Riohacha por diferentes patologías, entre ellas por síntomas asociados a personas que se han infectado con el coronavirus. Los fallecidos responden a los nombres de Eudal Castilla Vázquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Uribia, Pedro Pimienta, rector del Centro Etnoeducativo El Edén, y la exconcejala Luz Ester González Palmar. Castilla Vázquez tenía 20 años de servicio en el Cuerpo de Bomberos, era una persona dedicada a servir. Muchos pobladores indicaron que la comunidad de Uribia perdió un hombre de servicio. También la otra que partió fue la exconcejal del municipio de Uribia, Luz Ester González Palmar, quien le hacía honor al cargo que ostentaba y que la comunidad le entregó porque era una mujer que aconsejaba a las personas a tomar una buena decisión.
Finalmente compungidos quedaron la comunidad educativa por el sensible fallecimiento del maestro de maestros Pedro Pimienta, que se venía desempeñando desde hace varios años como rector del Centro Etnoeducativo El Endén. Son pérdidas irreparables para la comunidad uribiera en la frontera colombo-venezolana. Valledupar y Sincelejo con el 100% de ocupación de la SUSI. La capital del Cesar estudia trasladar pacientes estables a sus casas y a otras áreas, y en Sincelejo habilitarían 136 camas para otras patologías. En este tercer pico de la pandemia de COVID-19 tiene contra las cuerdas la red hospitalaria de las principales ciudades capitales de la costa, que registran un incremento acelerado de nuevos contagios y decesos. Valledupar en alerta roja llevó ayer al 100% de la ocupación de camas de cuidados intensivos, mientras que la capital de Sucre agotó la disponibilidad de las 76 que le quedaban para pacientes del COVID-19. En Sucre, las autoridades expedirán el decreto para declarar la alerta roja hospitalaria. En Santa Marta, otra de las ciudades más duramente golpeadas por el virus, hay 227 personas diagnosticadas en unidades de cuidados intensivos, en donde apenas quedan 17 camas habilitadas al llegar a una ocupación del 93%. En otro orden de ideas, solo el 38.7% de los barranquilleros puede consumir 3 comidas diarias. La encuesta del Pulso Social del DANE presenta el panorama de la situación económica de los hogares un año después de la llegada de la pandemia. Los efectos de la pandemia y las medidas restrictivas que se debieron adoptar para frenar su avance no dan tregua. En Barranquilla y su área metropolitana son cada vez más los hogares que aseguran que la situación económica de ellos ha empeorado en el último año. Esto también se evidencia en las cifras de seguridad alimentaria que se presentan en la capital del Atlántico y su área metropolitana, donde el porcentaje de hogares que asegura que pueden consumir 3 comidas al día bajó del 86.8% antes de la pandemia a un 38.5% en el trimestre de enero a marzo del 2021. Esta cifra se encuentra por debajo del promedio nacional, que para el periodo mencionado es de un 68.8% de hogares con acceso a 3 raciones alimentarias diarias. Los resultados de la encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, también indican que en la ciudad y su área metropolitana, el 58.3% de los hogares solo tiene la posibilidad de consumir 3 comidas diarias y el 3.2% solo una. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explica que este deterioro de la seguridad alimentaria está relacionada con los hogares que han reportado no tener ingresos en el marco de la pandemia. Desde la perspectiva territorial, esto está muy marcado en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Sincelejo, donde ya no hay un promedio del 70%, sino menos del 40% de los hogares que contaron con la posibilidad de tener 3 comidas al día, lo cual es consistente con la percepción de comidas al día, lo cual trae dificultades para adquirir artículos de primera necesidad y otras variantes que mide el Pulso Social. De hecho, las 5 ciudades con los índices más bajos de acceso a 3 comidas diarias en el país son la costa Caribe, Cartagena con el 33.4%, Barranquilla con el 38.5%, Sincelejo con el 42.1%, Montería con el 58.1% y Valledupar con el 61.9%. Dentro de lo que es el factor de líneas económicas, con esa información el porcentaje de hogares en Barranquilla y su área metropolitana, que asegura que si su situación económica es mucho peor comparada con la de hace 12 meses, que pasó de 67.2% en la encuesta Pulso Social, publicada en marzo, al 71.2% y en la ronda de abril. Esto da cuenta un incremento de 4 puntos conceptuales. En cuanto a la proyección a futuro que tienen los hogares barranquilleros sobre su situación económica dentro de 12 meses comparada con la actual, para el 37.7 será mucho mejor y para el 15.1 mucho peor. Al ser consultado sobre la situación económica actual del país comparada como la de hace 12 meses, para el 90.8% está mucho peor. A la pregunta ¿cómo cree que será la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la situación actual? El 27% dijo que mucho mejor y el 36.7% peor o mucho peor. Señores, nos estamos despidiendo. Carlos Ucategui, el Miura. Será hasta mañana. Bendiciones para todos. Y fue el segundo reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana.
Y oficialistas despiden a Aristóbulo Isturi en la capilla ardiente. Los restos de Isturi fueron recibidos en el Palacio Federal Legislativo por la vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2020, Jorge Rodríguez. Este miércoles 28 de abril, el grupo oficialista rindieron honores en la capilla ardiente del Ministerio de Educación de Nicolás Maduro, Aristóbulo Isturi, quien falleció en la noche del martes 27 de abril. Bueno, y la noche del pasado domingo, los integrantes del grupo venezolano Vos Veis se reencontraron para ofrecer un show inolvidable. Además de romper récords al agotar las entradas para su concierto stream, solo por esta vez, la agrupación emocionó por completo a un público que lloró, cantó y cantó al mismo tiempo de diversos lugares del mundo. El espectáculo inició puntual a las 8 de la noche del pasado domingo en el escenario del Sip Ballet Opera House en a Dream Arts Center de Miami y se disfrutó en primera fila gracias a la transmisión vía streaming desde la plataforma Ticketplace. Visiblemente emocionados, Santiago, Luigi, Gustavo, Roberto y Luis se reencontraron compartiendo un viaje musical en el que hubo anécdotas, recuerdos y el recorrido por muchos de sus éxitos y muchas de sus canciones incluidas en sus producciones, aunque no fueran sencillos promocionales. Este grupo presenta temas como ¿Qué me has hecho tú? Un pedacito de tu querer, Cosita rica y vas. Son temas que para volver a comenzar generan esta emoción dentro de este grupo Vos Veis que se ha notado un éxito. Ha sido el concierto de agrupación venezolana más exitoso presentado en esta plataforma virtual desde que se iniciaron este ciclo de conciertos por esta vía. Y en Cojedes, las comunidades rechazan la dolarización de los precios del gas por la gobernación. El pasado 19 de abril, la empresa Servigas de Tajuanes informó a través de las redes sociales que se realizará un ajuste en los precios del gas para garantizar el servicio en toda la comunidad en el estado Cojedes. Los precios del cilindro varían por tamaño y están sujetos al cambio del dólar estipulado por el Banco Central de Venezuela. Los residentes de estas comunidades del estado Cojedes pues rechazan esta dolarización de los servicios de la empresa pertenecientes a la gobernación encargada de distribuir el gas doméstico en esta entidad federal. Explicaron que el aumento es un golpe duro al bolsillo de la mayoría de los cojedeños que no tienen cómo pagar este servicio que sobrepasa su salario mensual equivalente a un poco más del dólar. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Pero antes vamos a agradecerle a Radio Delfín 1060 por estar en enlace con la voz, con el Radio San José de Cúcuta 1160. Agradecer en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Ya regresamos. Bueno amigos, seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela, como siempre llevándoles informaciones, noticias, comentarios. ¿Cuánto quisiera? Tema de Felipe Peláez. Iniciamos así este triple enlace desde acá, desde el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, que nos permite conectarnos con la emisora 91.5 FM Aruba Estéreo y también con la voz de la Gran Colombia aquí en Cúcuta. Un triple enlace ganador, enlace que lleva a Venezuela siempre Venezuela a lo largo y ancho de todo el mundo. Bueno, seguimos con las informaciones aquí en este espacio. Y saben ustedes, adivinen ustedes cuántos carros se fabricaron en Venezuela durante el primer trimestre de este año. No lo van a creer. En Venezuela solamente la industria automotriz fabricó un vehículo se ensambló en Venezuela durante el primer trimestre de este año. El sector automotriz es uno de los que más ha registrado pérdidas durante los 8 años de caída ininterrumpida que coinciden efectivamente con el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FABEMPA, Omar Bautista, aseguró en una entrevista que el portal Banca y Negocios, que la situación de las ensambladoras de vehículos en el país es de total inactividad, con una caída del 99,9% en la última década. El sector pasó de ensamblar 104.357 vehículos en el 2010 a solo 107 unidades en plena pandemia. En el primer trimestre la producción ha caído, la contracción es de 98,8%, en donde hemos ensamblado una sola unidad en lo que va del 2021.
cuando en el primer trimestre del año 2020 se ensamblaron 86 vehículos. Pero si lo comparamos con el primer trimestre del 2011, en el cual se habían ensamblado 24.223 vehículos, la caída es de casi un 100%, detalló Bautista. Este es un sector que para el presidente de FABEMPA, Omar Bautista, Venezuela está siendo totalmente invadida por las importaciones. Y estos vehículos que llegan importados, llegan de Argentina y Brasil y de otras naciones de Europa y Estados Unidos, a pesar de que el gobierno señala que vivimos en bloqueo y que vivimos en una condición de bloqueo. Los autos que están llegando a Venezuela son todos importados y aquellos que se producían en el país ya no lo están haciendo, así que hay empresas cerradas, empresas que no están haciendo absolutamente nada en materia de producción. Un solo vehículo produjo Venezuela durante este año 2021, en el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Una situación de verdad que demuestra la crisis grave que atraviesa el sector de la economía nacional. Y en otras informaciones, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, en Barinas, propietarias de Fundo Demanda y funcionarios beneficiarios con títulos de tierras fraudulentas. El abogado José Javier Rondón, representante legal de los propietarios de Fundo Rancho Moderno en el municipio Antonio José de Sucre, introdujo la denuncia ante el Tribunal Superior Cuarto Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. José Javier Rondón, representante legal de los propietarios de Funda Rancho Moderno, ubicado en Antonio José de Sucre, Estado Barinas, introdujo ante este Tribunal Superior Cuarto Agrario de la jurisdicción un recurso contencioso administrativo de nulidad de actos administrativos de efectos particulares relacionados con títulos de adjudicación de tierras fraudulentas emitidos por funcionarios del Instituto Nacional de Tierras. Bueno, el criminólogo Luis Isquiel señala que toda negociación que el gobierno pretenda iniciar con grupos como el del Coqui en la ciudad de Caracas no es más que la repetición de un fracaso, en referencia al plan fallido de pacificación con la creación de zonas de paz. Para el experto, revisar el proceso anterior y regresar al presente es saber que esas negociaciones fortalecieron el poder de estos grupos, y si de pérdida se trata, la autoridad de algunos funcionarios vinculados al chavismo es algo cuestionable, luego de que develaran sus intenciones de diálogo. Es muy negativo que la población vea a las autoridades, a un director de la Policía de Investigación negociando tú a tú con un delincuente que asesina y extorsiona, sentenció Isquiel, al tiempo de precisar que es ingenuo pensar en que los presuntos delincuentes se entregarían y entregarían también sus armas a sabiendas del valor que éstas tienen en el mercado negro. Para el 2017, la investigación de Javier Ignacio Mallorca, Megabandas, una aproximación a la insurgencia criminal venezolana, reseñaba que según un reporte del 6CPC de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, en Caracas, nada más en Caracas, existían 38 bandas delictivas, lo que lo posicionó como el estado del país con más agrupaciones criminales de este tipo. Entonces, también existían alrededor de 19 megabandas en la nación. Sin embargo, ahora, 3 años después, esa cifra se ha duplicado. Estimaciones del también abogado Isquiel señala que en todo el territorio de Venezuela hay 35 megabandas. Y en Nueva Esparta colapsó el servicio público donde se han generado las protestas en la isla de Coche, con pancartas, cacerolas y cansados de soportar vivir con los servicios públicos totalmente colapsados, los habitantes de la isla de Coche, municipio Villalba, del estado Nueva Esparta, protestaron esta mañana a las afueras de la sede de la alcaldía de esta jurisdicción, exigiendo la atención a la difícil situación que enfrentan y ante la cual aseguran que las autoridades gubernamentales son totalmente indiferentes. Manifestaron a través de videos que hicieron llegar al equipo del Pitazo que ya han transcurrido mucho tiempo sin recibir solución a estos problemas de transporte marítimo, agua, electricidad, gas doméstico, cloacas y el desempleo que los agobia desde hace más de un año. Bueno, y la organización Crisis Group publica un trabajo en el diario elestimulo.com, en el portal informativo elestimulo.com, sobre la situación de la guerrilla colombiana en la frontera colombo-venezolana. Según Crisis Group,
Este trabajo, firmado por el periodista y consultor Bran Ebus, documenta la ostensible presencia de grupos guerrilleros colombianos y otros grupos irregulares en los estados fronterizos del sur de Venezuela. La investigación recuenta cómo desde marzo el ejército venezolano lanzó una ofensiva contra una facción disidente de la FARC. El conflicto ha cobrado la vida de al menos 8 soldados venezolanos, afirma esta investigación, con un número aún no determinado de bajas adicionales reportadas durante el fin de semana y 9 presuntos guerrilleros colombianos. Fuentes le han proporcionado a Crisis Group fotografías, videos, grabaciones de audio que confirman actividades tanto de disidentes de la FARC como combatientes uniformados del Ejército de Liberación Nacional, otra guerrilla colombiana, en los estados Amazonas y otras partes de Venezuela, agrega el informe. Si bien hay poco que sugiera que los grupos armados colombianos sean una conspiración imperialista o un instrumento chavista para atacar a Colombia, es probable que ese cruce de insultos continúe mientras los dos países siguen escalando sus tensiones bilaterales. Señala que el tratamiento político de este conflicto de los centros de poder de Caracas y Bogotá está enraizando, afectando el problema y esta situación de peligro real que viven las comunidades de los estados Amazonas, Apure y otros lugares a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana. Y padres de las hermanas Oviedo Quintana aseguran que no las maltratan. En una entrevista concedida al periodista Sergio Novelli, los padres de las hermanas Oviedo Quintana desmintieron los rumores que se colocaron en las redes sociales en las que se especula que el móvil de la huida de las adolescentes fue por violencia sexual y por violencia física. Los padres de las hermanas Sofía y Sara Oviedo Quintana, que estaban desaparecidas en Ecuador y posteriormente pues fueron localizadas en Perú, aseguraron que no maltratan a sus hijas como lo han querido ver y lo han querido hacer ver algunas personas en unos comentarios en las diferentes redes sociales. Joel Oviedo y Misbalia Quintana, padre de Sofía y Sara, concedieron esta entrevista al periodista Sergio, quien pues ha seguido de cerca este caso, y aseguraron que sus hijas se fueron de casa por su propia voluntad y no porque sean abusadas física o sexualmente. Novelli, sustentado en las preguntas que le hicieron llegar usuarios de Twitter, preguntó a Oviedo si maltrataba a sus hijas, a lo que éste respondió que eran unas personas que acuden a la iglesia cristiana, que buscan de Dios y que son muy trabajadores. Bueno, y durante el primer trimestre de este año el sector educativo venezolano ha rechazado de manera rotunda en la calle, a través de protestas diversas hechas por redes sociales, el anuncio del gobierno de pagarle sus salarios a través del sistema Patria, un sistema que consideran totalmente politizado, ya que obliga a registrarse y a pertenecer a actividades partidistas del PSUV para poder recibir su paga. Demandaron también las pésimas condiciones de los servicios básicos que no garantizan la escolaridad a distancia ni mucho menos presencial. Denunciaron también la falla de las instalaciones públicas de educación, en donde se presentan graves problemas que están afectando no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, ya que se encuentran con salones de clase derruidos prácticamente, sin las sillas, ni siquiera pupitres que les permitan pues dar clases de manera efectiva. Esta es la situación que se presenta en las instalaciones educativas y ha sido parte de la protesta que han realizado los centros educativos, los educadores venezolanos, los trabajadores del sector educación durante los últimos meses. Y productores cierran la Machiques Colón por escasez de combustible. Líderes de los consejos comunales de Machiques cierran la Troncal 6 a la altura de la Cachamama en el municipio, y ya que aseguran estar sin combustible pues desde hace más de mes y medio, según lo viene publicando Lenin Daniere en su cuenta de Twitter. Están cansados de la cola de kilómetros. También anuncian que pierden las cosechas de los alimentos por no tener cómo transportarlas desde la zona productora. El cierre comenzó desde las 7 de la mañana de este miércoles. Los frijoles y el arroz pues se han perdido por la imposibilidad de poder llevarlos a los mercados para su comercialización, mientras que la leche la han tenido que convertir en queso a evitar que se pudra. Así pues lo ha denunciado Yolanda Pérez, vocera del Consejo Comunal de Cachamama. Bueno, y el primer vicepresidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO, expresó su preocupación por el ciclo de siembra que debería iniciarse dentro de 2 semanas en Venezuela. Lo cierto del caso es que este ciclo de siembra no se puede realizar precisamente por la falta de diésel.
Tenemos un video con información sobre esta circunstancia en una declaración directa de Celso Fantinel, primer vicepresidente de FEDEAGRO. Los venezolanos, es lamentable que el gobierno nacional no nos digan con qué inventario cuentan, qué niveles de producción tienen diario, como para acometer este nuevo ciclo de siembra, el ciclo más importante del país, que es el ciclo de siembra invierno 2021, que arranca ya prácticamente en 15 días desde Piedemonte Barinés, luego pasa por Portuguesa, Lara, Yaracuy, Cogede, y luego va al oriente del país, lo que es Guárico, Anzoátegui, Monaga, el mismo Bolívar. Realmente así va a ser imposible que podamos alimentar a los venezolanos, producir rubros tan tecnológicos, tan demandantes de agroquímicos, de combustible como es el maíz, el arroz, hacer las labores culturales. Bueno, es la situación entonces que atraviesa el sector agropecuario, el sector agrícola venezolano. Estamos en un momento crítico para el proceso de siembra en Venezuela. Si no se siembra en las próximas 2 semanas, se pierde el ciclo invierno y se pierde también gran parte de las leguminosas y granos, cereales en Venezuela. No se va a poder sembrar, o si se siembra en condiciones totalmente adversas. Otra condición, estamos en ciclo también de cosecha de algunos alimentos y tampoco se puede realizar el ciclo de cosecha, ya que no hay combustible, no hay diésel para recoger los alimentos de los venezolanos, los alimentos que con tanto sacrificio se han sembrado durante los últimos meses y mucho menos ahora se va a poder sembrar. Entonces, por primera vez en muchos años vamos a observar grandes extensiones del territorio venezolano en donde antes existían siembras totalmente vacías, totalmente limpias, porque no hay combustible en Venezuela y el gobierno al parecer no quiere entender esta realidad. Y transportistas cobrarán a partir del 1 de mayo 500.000 bolívares. Erasmo Elian, presidente de la Central Unitaria de Transportadores, anunció a los medios de comunicación que los transportistas a partir del 1 de mayo cobrarán 500.000 bolívares. El dirigente sindical destacó que en el aumento se establece en todas las rutas del Zulia, tanto para carritos como en buses, minivanes y chichirreras. También señaló que la decisión de los transportistas pues obedece a la falta de reivindicaciones hacia el gremio, como también al alto costo de los repuestos y de la gasolina, y esta última obtenida durante penas en kilométricas colas para prestar un servicio parcial, de lo que pues resulta productivamente insostenible para el funcionamiento tanto para el sector como para el Estado y además para la ciudadanía, que se ve obligada a caminar miles de kilómetros para poder trasladarse a sus destinos cotidianos. Bueno, pero fíjense esto, mientras en el Zulia están anunciando que van a cobrar a partir del 1 de mayo 500.000 bolívares por el pasaje, en el estado Falcón ya están cobrando 700.000 bolívares. Imagínense ustedes, para un trabajador que gane un salario mínimo de 1.800.000 bolívares, o sea, se le va la vida, se le va el mes de trabajo en 3 pasajes, prácticamente. Sí, en 3 pasajes. Ahora, la situación es la siguiente. Pablo Costero, usuario del transporte público en el estado Falcón, denunció que los dueños y representantes de la línea de transporte público en Cora están aumentando el precio del pasaje, y en Cumarebo, solamente en esa parte del estado Falcón, lo incrementaron a 700.000 bolívares y no tuvieron que consultarle a nadie. No hicieron ningún trámite, sino que dijeron, un día se sentaron y dijeron, no, mira, aquí hay que cobrar 700, y empezaron a cobrar 700 y no ha pasado nada. En el Zulia por lo menos anuncian que van a aumentar el pasaje a partir del 1 de mayo, pero en el estado Falcón y en Cumarebo ya lo aumentaron a 700.000 bolívares. Y muere cardiólogo zuliano Jesús Ruiz por el COVID-19. Tras una incansable lucha por su vida, pues este miércoles fallece el cardiólogo zuliano Jesús Ruiz, víctima del COVID-19, según lo han informado familiares a La Verdad, y a través de un tuit del doctor Freddy Pachano, director del posgrado de Medicina de Luz, que también confirma el evento. Lamento informar el fallecimiento por COVID-19 de nuestro apreciado amigo doctor Jesús Ruiz, reconocido cardiólogo de la ciudad de Maracaibo. Por mucho tiempo trató a afectados por COVID-19, hoy nos duele su partida, una sensible pérdida. Según la ONG Médicos Unidos Venezuela, en su último reporte hasta el 25 de abril, 86 profesionales de la salud habrían muerto en el estado Zulia tras contagiarse por el coronavirus. Y sigue fluyendo la información a cuentagota.
porque como lo hemos dicho siempre, la verdad es terca. La verdad es terca. Hoy el comandante general del ejército, mayor general Domingo Hernández Lares, confirma la muerte en Apure de 4 sargentos del ejército. Recuerda que ayer la naval había anunciado la muerte de 4 operativos de ellos, o sea, son 4 y 4 son 8, faltan todavía 4 más, pero poco a poco han ido anunciando esta información. Sigue prevaleciendo, según Rocío San Miguel, la censura, la desinformación en el tratamiento que la Fuerza Armada Nacional le está dando al conflicto armado contra la guerrilla en el estado de Apure. Han perdido la guerra comunicacional, han perdido de verdad el territorio y están contando poco a poco la verdad como les conviene, tratando de administrar el golpe, pero lo cierto del caso es que esto es muy difícil de digerir por la sociedad venezolana. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. La tierra del olvido. La tierra del olvido, tremendo tema. Y se la disfrutó usted completica, ¿no? Ah, no, eso hasta el piso fuimos a dar con esta canción de Carlos Vives. Y se sintió crocante, ¿no? Ahí está este tema de Carlos Vives, bien sabroso. Y tenemos en línea telefónica a nuestro invitado de la tarde de hoy. Tenemos al diputado Eduardo Labrador, quien es diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bienvenido, diputado a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que me dan nuevamente de poder conversar con ustedes y por supuesto con la radio audiencia. Hay un trabajo en el cual usted señala sobre la inconveniencia de la elección del nuevo Consejo Nacional por parte de la Asamblea del PSUV Maduro. Te indica que este nuevo Consejo Nacional Electoral permitirá cometer un cuarto fraude electoral. Amplíenos esta información. Mira, la verdad que en Venezuela, en los últimos 4 procesos electorales, 3 procesos específicamente, que hemos vivido en Venezuela, pues han sido convocados de manera ilegítima e inconstitucional. El primero de ellos fue la Asamblea Nacional Constituyente, que crearon ese cascarón vacío sencillamente para no hacer ni siquiera el mandato constitucional, que era hacer una constitución para los venezolanos y venezolanas, y poder presentárselo y poder allí realizar un referendo consultivo si estábamos de acuerdo o no con una nueva constitución. Terminó el mandato de esa Asamblea Nacional Constituyente, 3 años después, incierta, sin ningún tipo de acción legítima que permitiera mejorar las condiciones en Venezuela, y lo que hizo fue sencillamente deteriorar más la situación política, económica y social de nuestro país. Pero en esa misma asamblea, posteriormente convocó, y es aquí donde está el problema, convocaron la Asamblea Nacional Constituyente y el proceso de elección, pero una Asamblea Nacional que había sido electa en el 2015 por los venezolanos y venezolanas, y que por supuesto estaba en su función y en su rol como tal, la Asamblea Nacional en 2015. Pero posteriormente entonces realizan el llamado a convocar a unas elecciones de gobernadores y alcaldes para poder delegitimar también los procesos electorales en torno a eso, porque no estaba el tiempo y adelantaron esos procesos. Llamando entonces un Consejo Nacional Electoral que no fue nombrado por la Asamblea Nacional en ese momento activa y vigente, que representa a Guaidó. En ese sentido, por supuesto, ellos vulneran la institucionalidad, vulneran la Constitución, vulneran el Estado de Derecho y vulneran realmente el mandato de nuestro pueblo cuando desde luego ejercen unas acciones que van contrarias a la necesidad de un pueblo, pero además contraria al derecho constitucional que lo asiste. En torno a eso, han estado nombrando el CNE a través del Tribunal Supremo de Justicia. Y recientemente las elecciones írritas nuevamente que hicieron en diciembre, inconstitucional e ilegal, que fueron convocadas a través de un Tribunal Supremo sin que las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, tal cual como lo demanda la Constitución, pudiera haber aprobado este Consejo Nacional Electoral. Es decir, han adecuado los Consejos Nacionales Electorales en los últimos tiempos al éxito de Maduro, es decir, de Nicolás Maduro,
y no a un Consejo Nacional Electoral que permitiera desde allí la transparencia, poder elegir democráticamente y poder los sectores democráticos que hoy somos amplia mayoría en Venezuela, pasado por Guaidó, podamos nosotros tener la participación de un proceso electoral transparente que nos permita las mínimas condiciones. Hoy pretenden otra vez, utilizando los artificios de la fuerza, sin haber un acuerdo entre las posiciones políticas de la confrontación que hoy existe en nuestro país, que ha conllevado por culpa de Nicolás a la ruptura, al deterioro social que hoy vivimos, a la catástrofe que vivimos los venezolanos, que no tenemos ni la posibilidad de acceder a un ambulatorio, mucho menos a un hospital, y desde luego los alimentos de primera necesidad. Es decir, estos señores ahora pretenden nuevamente llamar a un CNE solo del PSUV sin tener la participación de la oposición. Y nosotros le estamos diciendo, irían al cuarto proceso electoral, que sería que convocarían de manera fraudulenta para los venezolanos y venezolanas. Y por supuesto nosotros estaríamos siempre en pie de lucha para seguir luchando y trabajando por la recuperación de la democracia, por la recuperación de la institucionalidad y por la recuperación del Estado de Derecho. De manera que nosotros, la bancada Zulia Humana, del movimiento Zulia Humana del Zulia, pues nosotros nos hemos pronunciado, los parlamentarios, Zenaida Fernández, José Bielma y mi persona, todo un equipo de trabajo que hoy tenemos aquí, pronunciándonos y repudiando este tipo de acción y las amenazas por las cuales el señor Jorge Rodríguez arremete contra el pueblo venezolano de que a dónde va a ir a parar la oposición si no participa de manera coactiva. Ahora bien, diputado Labrador, lo que sí es claro, lo que sí es evidente es que ellos van a aprobar esta nueva directiva del CNE y la van a instalar. Y esta directiva del CNE va a ser la que va a llevar adelante el próximo proceso electoral, en donde se van a hacer las elecciones de gobernadores, las elecciones de alcalde, las elecciones de concejales y también de asambleas legislativas. ¿Cuál es la participación o la no participación que va a tener el factor de oposición frente a esta realidad? Mira, el Frente Amplio Nacional, el Frente Amplio, donde están todas las fuerzas de oposición, de las diversas organizaciones sociales, donde están incluidos los trabajadores, los estudiantes de cámara, todos estamos incluidos en el Frente Amplio. Todos estamos de acuerdo de que debemos de ir por la vía democrática a través de un proceso electoral. Solo que tenemos la necesidad de que existan mínimas condiciones. Es decir, si vamos a participar y nos quitan las tarjetas de los partidos políticos, ¿cómo participan los partidos políticos? Primera incógnita, no se sabe. Si vamos a participar, como en efecto nosotros creemos que debe de participarse, ¿cómo es que un CNE pues, se coloca parcializado en los 5 miembros, todos dirigentes del PSUV? ¿Y dónde está la garantía para que pueda entonces la oposición tener algunos miembros en la directiva? Tercer lugar, ¿cómo entonces participamos si además de no tener estas mínimas condiciones se frenan la posibilidad de que puedan postularse los candidatos, porque entonces nos están bloqueando, haciéndoles entonces procedimientos administrativos para que nadie pueda participar? Esa es nada más que la tiranía que este señor ha instalado en Venezuela y que le ha hecho mucho daño a nosotros los venezolanos y venezolanas y que no permite que nosotros avancemos. Por eso que te digo, estamos convencidos que el camino es democrático y el camino es por elección. Se requiere de un cronograma electoral serio, responsable, que permita la participación de las organizaciones internacionales, que sean garantes también del proceso, organismos internacionales, y que podamos desde luego contar nosotros con la participación transparente, que vaya a un medio de comunicación y no que lo cierren como hicieron hace aproximadamente 3 semanas, le hicieron al compañero vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guaní. Cerraron la emisora porque salió en una emisora. Es decir, una cosa terrible, pues. Realmente cercenado todo el derecho a la libertad. De esta manera que nosotros lo que queremos es que se den las mínimas condiciones democráticas, las mínimas condiciones para que podamos nosotros participar, y coincidiríamos de que debemos de participar sí, solo sí, por supuesto tenemos condiciones mínimas para hacerlo. Impuesto no va a poder ser, porque sería otro gran fraude a la nación que le haría Maduro y batería el récord de fraudes electorales en Venezuela.
Diputado Labrador, finalmente, ¿cómo se le comunica a un venezolano que está en este momento sujeto a unas circunstancias económicas difíciles, a unas circunstancias políticas y que se encuentra de alguna manera decepcionado con algunos factores de la oposición? ¿Cómo se le comunica a ese venezolano? ¿Cómo se le emociona para participar y ser activo políticamente en la Venezuela de hoy? Mira, primero debo de decir, ¿no?, a todos los venezolanos y venezolanas de bien, a todos y cada uno de los hermanos que han tenido que también migrar hacia el extranjero, producto de que no ven aquí futuro ni progreso, ¿no? La esperanza es un elemento bien importante que tenemos todos y cada uno de nosotros. Nada es eterno, nada es eterno. La lucha por la democracia puede ser infinita. La lucha por recuperar nuestra libertad puede ser infinita y va a seguir siendo, porque hoy es Venezuela, mañana le tocará a otro país, y en el mundo así se ha venido luchando constantemente por las recuperaciones de la libertad y de la democracia. Esa lucha es de siglos y tenemos que continuarla. Sin embargo, debo de decir a todos aquellos venezolanos de bien, no muere la esperanza. La esperanza es de lucha del día a día. La esperanza es para que nosotros sigamos convencidos de que es necesario un cambio en Venezuela. La esperanza tiene que seguir en nuestra conciencia, en nuestro corazón, para seguir nosotros luchando por la Venezuela que nosotros soñamos, la Venezuela de progreso, de bienestar, de desarrollo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el futuro de nuestros jóvenes. La esperanza es la que día a día nosotros nos llena de fuerza para seguir luchando en Venezuela, en esta tiranía. Y la esperanza es la que nosotros hoy le decimos al pueblo venezolano: las luchas que tengamos que dar, hay que darlas, siempre que sea dentro del marco realmente de la democracia y de la Constitución. Sin embargo, sabemos que aquí irrespetan y no respetan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera que todos los días los venezolanos nos despertamos con la firme esperanza de que vendrá un día nuevo y un cambio en Venezuela. Y ese día saldrá el pueblo venezolano a las calles de todo el territorio nacional a celebrar la recuperación de la democracia, de la libertad, de los grandes sueños que tenemos todos y cada uno de nosotros, los venezolanos. El reto nuestro es que esta esperanza no le muera al joven, no muera la mujer, en la trabajadora, en el luchador, en el profesional, que esta esperanza se mantenga viva para que sigamos todos los venezolanos luchando por el sueño de volver a recuperar a Venezuela. Más pronto que tarde estaremos recuperando a Venezuela. Bueno, muchas gracias, diputado. Diputado Eduardo Labrador, abogado también, quien ha sido un invitado durante la tarde de hoy al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a todo el equipo, agradecido infinitamente por esta oportunidad de poderle hablar a miles de venezolanos y a miles de hermanos colombianos. A través de este programa podemos llegar. Agradecido infinitamente, muy buenas tardes. Un gran abrazo. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y visita nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Te tengo una noticia sobre la página web, Nancy. Cuéntanos. Y les tengo una noticia a todos ustedes. El próximo viernes es el día de la beatificación de José Gregorio Hernández. Ese va a ser un acto que se va a transmitir en cadena nacional de radio y televisión en Venezuela y a través de la señal de Vale TV, que es una iglesia, que es un medio de comunicación en donde participa la Iglesia Católica Venezolana. Bueno, bien, nosotros estamos autorizados y a partir del día viernes a las 10 de la mañana vamos también a través de nuestra página web a pegarnos a la señal de Vale TV para transmitir también parte del acto de beatificación de José Gregorio Hernández. Así que si usted tiene alguna preocupación, cómo conectarse, cómo ver el acto de beatificación, lo puede hacer también a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com www.siemprevenezuelaweb.com. Así que otra alternativa para comunicarse y para ver a través de esta señal lo que ocurre en esta beatificación.
Y Guaidó condena la falta de transparencia tras los asesinatos de soldados en el estado Apure. Juan Guaidó, designado presidente interino por las fuerzas opositoras venezolanas, lamentó este miércoles los asesinatos de soldados venezolanos en el conflicto armado en el estado Apure. El dirigente subrayó que el gobierno chavista no ha brindado información sobre los decesos de los militares que hacen frente a los grupos armados irregulares en esa entidad. Mediante un comunicado, Juan Guaidó envió sus condolencias a todos los familiares de los militares que perecieron en este conflicto en Apure. En tal sentido, instó al gobierno chavista a brindar información sobre las circunstancias de los decesos y precisar la cantidad de fallecimientos en los últimos días. La Fuerza Armada Nacional protagoniza enfrentamientos en contra de presuntos guerrilleros de las fuerzas revolucionarias de Colombia, FARC. Esta situación pues ha generado este desplazamiento de más de 6.000 personas. Esto es lo que se ha denunciado y en la violación de derechos humanos y de esta muerte de varios soldados. Bueno, y a propósito de eso, el periodista venezolano Gustavo Azócar ha publicado en sus redes sociales esta información. Para Gustavo Azócar eran 36 los militares venezolanos que estaban en este operativo realizado durante el fin de semana y que fueron emboscados por la FARC. 12 de ellos fueron asesinados, 8 han sido identificados, hay 4 que no se han identificado, no se sabe por qué razón, ni siquiera por la placa que ellos siempre cargan. Sí, tienen identificación de placa. Que tiene una identificación de placa, pero aparentemente pues no, hay dudas todavía sobre la identificación de 4 de los asesinados, 13 heridos que regresaron, pero hace falta 11 funcionarios todavía de esa operación que están desaparecidos. 11 militares venezolanos desaparecidos de esa operación, según las cifras que maneja Gustavo Azócar. De 36, 12 asesinados, 13 heridos y hace falta 11 más que no aparecen todavía por ningún lado, según el periodista venezolano Gustavo Azócar. Y el sector automotriz en crisis en el primer trimestre del 2021 se ensambló un solo vehículo en Venezuela. Pues el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Omar Bautista, afirmó que en el primer trimestre del 2021 se ensambló un solo vehículo en el país. El gremialista expuso en tal sentido que el sector automotriz de Venezuela atraviesa una severa crisis después de 8 años de caída ininterrumpida durante la revolución chavista. Bautista, en una entrevista para medios de comunicación, precisó que hay una caída del 99,9% de la producción en la última década. Para el empresario, pues las ensambladoras de vehículos se encuentran en una total inactividad, producto de la falta de estímulo para impulsar el ensamblaje en el país. Bueno, y ahí está la circunstancia, ahí está la situación. Un solo vehículo, imagínense ustedes una industria completa que ha hecho un solo vehículo, que ha ensamblado un solo vehículo en Venezuela durante el primer trimestre. Y es que Venezuela se ha llenado de productos importados, entre ellos vehículos, pero vehículos de marca, vehículos Maserati, vehículos de las principales marcas más reconocidas en el mundo, como Ferrari. Que ingresaron a inicios de año, ¿no? Claro, y entonces uno se dice, ¿cuál es el bloqueo que tanto cacarea el sector chavista cuando ellos mismos importan vehículos desde el exterior, desde Estados Unidos, desde el imperio, como ellos dicen, vienen también vehículos? Es una circunstancia que tumba esa mentira que se ha propuesto repetir miles de veces el gobierno gebeliano de Nicolás Maduro. Esa técnica de repetir 1000 veces una mentira hasta que se convierta en verdad, eso les está fallando, porque cuando uno pasa por las Mercedes, un sector exclusivo de la ciudad de Caracas, cuando uno pasa por ese sector, encuentra frente a los bodegones totalmente llenos de productos muy costosos y pagos por parte de esta élite chavista, vehículos de diferentes marcas, Bugatti, Maserati, Ferrari. O sea, usted ve esa realidad y usted dice, bueno, ¿y aquí dónde está el bloqueo? ¿Y aquí qué está pasando? ¿Dónde está el bloqueo? En el Cerro del Ávila está el hotel, y ese hotel se ha convertido en un casino internacional. Allí solamente llegan y juegan los altos jerarcas chavistas con sus amigotes de nivel internacional. Un sitio de verdad exclusivo. Ya el venezolano no puede llegar hasta esos sitios, venezolano común y corriente. Pasa lo mismo que en Cuba.
que hay hoteles en los cuales los nacionales solo llegan es a trabajar, pero un ciudadano cubano disfrutando las bondades de algunos hoteles en Cuba no lo puede hacer. Eso está pasando en la Venezuela de hoy, la Venezuela chavista. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, en enlace con la Voz de la Gran Colombia 1400 AM y con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el control máster a José Ramírez, a Oscar Díaz, al señor Víctor Márquez, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.